Hace unos 250 millones de años, la Tierra estuvo al borde de convertirse en un planeta muerto. No hablamos de una simple crisis ecológica ni de un cambio climático gradual. Fue la mayor extinción masiva en toda la historia del planeta. Un evento que barrió con casi el 95% de la vida marina y más del 70% de la terrestre. La Tierra, durante un tiempo, quedó irreconocible. Este cataclismo ocurrió al final del período pérmico, una era dominada por gigantescos reptiles, bosques de helechos inmensos y océanos repletos de criaturas exóticas. Era un mundo exuberante, cálido y lleno de oxígeno, pero en cuestión de miles de años, una fracción minúscula en la escala geológica, todo cambió. Los científicos llaman a este evento la Gran Mortandad, y fue tan devastador que prácticamente reinició la evolución. Nada volvió a ser igual. Las causas fueron múltiples, pero la principal fue un fenómeno natural que convirtió la Tierra en una cámara de tortura: el vulcanismo siberiano. En lo que hoy es Siberia, una cadena de erupciones colosales liberó miles de kilómetros cúbicos de lava, extendiéndose sobre un área más grande que Europa occidental. Estas erupciones duraron millones de años, emitiendo cantidades inimaginables de dióxido de carbono, metano y azufre a la atmósfera. El resultado fue una tormenta química que cambió el planeta desde sus cimientos. El dióxido de carbono generó un efecto invernadero tan intenso que las temperaturas globales aumentaron más de 10 grados. Los océanos, que habían sido los pulmones de la Tierra, comenzaron a volverse ácidos, y el oxígeno, el motor de la vida, se desplomó tanto en la atmósfera como en el agua. Lo que vino después fue un efecto dominó. Los ecosistemas colapsaron uno tras otro. Los corales perecieron, los bosques ardieron, los suelos se erosionaron y los océanos se llenaron de bacterias productoras de sulfuro, un gas tóxico que tiñó el agua de verde y el aire de veneno. La superficie del planeta se transformó en un paisaje desolador, más parecido a Venus que a la Tierra. Imagina ese mundo: mares púrpuras y sin oxígeno, burbujeando con gases sulfurosos, cielos amarillos y naranjas, cubiertos por nubes de polvo volcánico, lluvias ácidas que caían durante semanas, corroyendo la roca y envenenando los ríos. El aire era tan denso de dióxido de carbono que respirar hubiera sido casi imposible. En tierra, la vegetación se marchitaba. Los árboles gigantes que habían dominado los pantanos del Pérmico desaparecieron casi por completo. Las cadenas alimenticias se rompieron. Los herbívoros murieron de hambre, y los depredadores poco después siguieron su destino. Las Pangeas, el supercontinente único que unía toda la tierra firme, se convirtió en un horno inmenso. Las temperaturas en las zonas ecuatoriales alcanzaron niveles tan altos que muchos animales simplemente no podían sobrevivir al calor. En esas regiones, la vida desapareció casi por completo. Solo en los polos, o en zonas de altitud moderada, pudieron persistir pequeños refugios ecológicos, verdaderas cápsulas de supervivencia. Pero incluso en ese infierno, algunas criaturas resistieron. Los antepasados de los mamíferos, conocidos como cinodontes y dicinodontes, lograron adaptarse. Eran animales del tamaño de un perro, cubiertos de pelo fino y con metabolismos más rápidos que los reptiles. Esos rasgos les dieron una ventaja en un mundo impredecible. Algunos sobrevivieron escondiéndose en madrigueras, otros hibernando, otros alimentándose de raíces y carroña. En un planeta donde casi nada quedaba, cualquier estrategia servía. Mientras tanto, en los océanos, los supervivientes fueron criaturas pequeñas, resistentes y oportunistas: moluscos, peces primitivos y algunos crustáceos. Los grandes depredadores marinos desaparecieron. Las aguas eran tan pobres en oxígeno que muchos animales simplemente se asfixiaron. En su lugar prosperaron bacterias anaerobias que liberaban gas sulfídrico, un compuesto letal. Ese gas escapaba del mar al aire, envenenando la atmósfera y contribuyendo aún más al colapso global. Por si fuera poco, el ciclo de vida y muerte de esas bacterias liberaba metano, un gas con un efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Era un círculo vicioso. El planeta se calentaba, el hielo se derretía, se liberaba más metano, y el calor seguía aumentando. La Tierra estaba atrapada en su propia trampa térmica. Los registros fósiles muestran una línea casi vacía en la roca, un tramo de millones de años donde apenas hay evidencia de vida. Es como si el reloj biológico del planeta se hubiera detenido. Y sin embargo, no todo desapareció. En las profundidades marinas algunos microorganismos resistieron. En cuevas y grietas del suelo, pequeños reptiles e insectos encontraron refugio. En las montañas del sur de Gondwana, la actual Antártida, donde las temperaturas eran más bajas, algunas plantas sobrevivieron, incluyendo helechos y coníferas primitivas.
Aún así, los siglos siguientes fueron una pesadilla prolongada. Durante casi 5 millones de años, la Tierra siguió siendo un lugar hostil. Las lluvias arrastraban minerales tóxicos, los mares hervían en burbujas de azufre, y los cielos permanecían oscurecidos por polvo volcánico. La superficie se calentaba tanto que los desiertos se expandían cada año. Los polos, los últimos refugios, comenzaron también a sufrir los efectos del calentamiento. Pero la vida, aunque herida, no se rindió. Los supervivientes empezaron a multiplicarse lentamente, ocupando nichos vacíos. Los dicinodontes se convirtieron en los herbívoros dominantes de ese nuevo mundo. Tenían picos córneos como los de una tortuga y cuerpos robustos capaces de almacenar agua. Los cinodontes más pequeños y ágiles desarrollaron mandíbulas potentes y sentidos agudos. Muchos científicos creen que en ellos se esconden los primeros pasos hacia los mamíferos modernos. En los océanos, nuevas formas comenzaron a emerger. Pequeños reptiles acuáticos, los notosaurios, evolucionaron para nadar y cazar en aguas poco profundas. Algunos millones de años después darían origen a los ictiosaurios, los peces reptiles, que dominarían los mares del Jurásico. Fue un proceso lento, lleno de fracasos y mutaciones, pero marcó el renacimiento de la biodiversidad. A medida que los volcanes de Siberia finalmente se apagaban, la atmósfera empezó a estabilizarse. Las lluvias ácidas disminuyeron, los océanos se enfriaron, y los niveles de oxígeno, poco a poco, comenzaron a subir. La Tierra seguía siendo calurosa, pero ya no mortal. Donde antes había desolación, aparecieron los primeros signos de recuperación. Helechos, hongos y pequeños arbustos comenzaron a cubrir los suelos erosionados. Los animales que quedaban se adaptaron a este paisaje de extremos. El planeta, aunque irreconocible, comenzaba una lenta recuperación. Había perdido casi todo, pero esa pérdida abriría espacio para algo completamente nuevo. Los reptiles sobrevivientes evolucionarían hacia formas colosales. Los océanos, una vez llenos de muerte, se poblarían de depredadores elegantes y veloces. Los desiertos darían paso a bosques de coníferas, y entre las sombras surgiría una nueva dinastía, los dinosaurios. Sin embargo, ese renacimiento todavía estaba lejos. En ese momento la Tierra aún era un cementerio, un laboratorio de experimentos fallidos y supervivientes milagrosos. Pero si algo demostró aquella catástrofe, fue que la vida, aunque frágil, tiene una capacidad casi infinita de reinventarse. Y fue justo en ese periodo, entre las ruinas del Pérmico y el amanecer del Triásico, cuando el planeta comenzó a construir las bases del mundo que conocemos hoy. El renacimiento de la vida después de la gran mortandad fue lento, torpe y caótico. La Tierra era todavía un planeta inestable, con el suelo agrietado, los mares turbios y el aire cargado de polvo volcánico. La recuperación ecológica no se produjo de inmediato, sino por etapas, a lo largo de millones de años. Durante los primeros millones de años del período Triásico, la vida fue un experimento constante. Lo que quedaba del Pérmico era poco más que un puñado de especies resistentes, y cada una luchaba por sobrevivir en un mundo que aún no se había decidido del todo entre la muerte y el renacimiento. El clima seguía siendo extremo, las temperaturas eran elevadas y las lluvias irregulares. En muchas regiones los días eran abrasadores y las noches heladas. Los océanos todavía estaban saturados de dióxido de carbono y sufrían episodios de hipoxia, falta de oxígeno, que ahogaban cualquier intento de florecer. En las zonas costeras, el olor a azufre y la tonalidad verdosa del agua recordaban que el planeta aún no había sanado. Aún así, la vida se aferró con uñas y dientes. Los primeros ecosistemas del Triásico estaban formados por comunidades simples. En los océanos, pequeños moluscos y amonites comenzaron a multiplicarse. Estos organismos, con sus conchas en espiral, se convirtieron en los nuevos ingenieros del mar, creando hábitats para otras especies. Entre ellos nadaban peces pulmonados, tiburones primitivos y los primeros reptiles acuáticos, los notosaurios, depredadores alargados con patas palmeadas y cuerpos flexibles. En tierra, los supervivientes del Pérmico, los dicinodontes y los cinodontes, siguieron siendo los amos del suelo. Los dicinodontes eran herbívoros robustos, con aspecto de cerdo mezclado con tortuga. Tenían colmillos pequeños, picos córneos y cuerpos gruesos capaces de almacenar grasa y agua. Vivían en madrigueras, emergiendo en las horas más frescas para alimentarse de helechos y brotes duros. Eran los tanques de la supervivencia. Los cinodontes, en cambio, eran más ágiles e inteligentes. Carnívoros y omnívoros de tamaño mediano, tenían mandíbulas musculosas, dientes diferenciados y una postura más erguida que la de los reptiles. Su metabolismo rápido y su posible cobertura de pelo les permitió resistir las variaciones extremas de temperatura. En ellos se escondían las primeras huellas evolutivas de los mamíferos. Las plantas también jugaron su papel en esta reconstrucción. Tras el colapso de los bosques pérmicos, el mundo vegetal empezó de cero.
Los helechos y las coníferas fueron las primeras en volver. Cubrieron lentamente el terreno desnudo, estabilizando el suelo y generando oxígeno. En las zonas húmedas aparecieron equisetos gigantes, plantas parecidas a los juncos, mientras que en los valles templados surgieron los primeros bosques abiertos de coníferas. Este nuevo paisaje era muy diferente al del Pérmico. Los enormes pantanos de carbón habían desaparecido, reemplazados por llanuras secas y ríos erráticos. Donde antes reinaban los bosques densos, ahora se extendían desiertos interrumpidos por oasis verdes. El planeta parecía un lienzo en blanco esperando a ser repintado por la evolución. Y fue precisamente entonces cuando aparecieron los primeros reptiles verdaderamente modernos. De la confusión biológica del Triásico surgieron los arcosaurios, una familia que se diversificaría hasta dominar el planeta. De ellos descenderían los cocodrilos, los pterosaurios y, por supuesto, los dinosaurios. Los arcosaurios iniciales eran animales de tamaño mediano, bípedos o cuadrúpedos, que se movían con agilidad por las nuevas llanuras. Tenían pulmones más eficientes, un sistema cardiovascular potente y un metabolismo que les permitía resistir el calor extremo. A diferencia de los reptiles del Pérmico, no reptaban, caminaban erguidos con las patas bajo el cuerpo. Esta simple innovación les dio una ventaja enorme. Podían moverse rápido, recorrer largas distancias y cazar con precisión. Los depredadores arcosaurios, como los rauisuquios, fueron algunos de los primeros carnívoros verdaderamente grandes después de la extinción. Tenían cráneos macizos, dientes curvados y patas largas capaces de sostener carreras cortas y violentas. Algunos medían más de 3 metros de largo. Eran los nuevos señores del Triásico, cazando cinodontes, dicinodontes y otros reptiles menores. Mientras tanto, los herbívoros evolucionaban para resistir mejor el nuevo mundo. En el sur del supercontinente Pangea, en lo que hoy es Sudáfrica, se desarrollaron los plateosaurios, enormes reptiles de cuello largo que se alimentaban de las coníferas y helechos que comenzaban a expandirse. Estos animales serían los primeros representantes de un linaje que más tarde daría origen a los titanes del Jurásico. En los océanos la revolución era igual de impresionante. Los reptiles acuáticos evolucionaron rápidamente. De los notosaurios derivaron los ictiosaurios, criaturas de cuerpo hidrodinámico y aletas en forma de remo, tan adaptadas al agua que ya no podían regresar a tierra. Parecían delfines, pero eran reptiles. Eran veloces, elegantes y eficaces cazadores de peces. En poco tiempo dominaron los mares del Triásico. Los cielos también comenzaron a llenarse de vida. Los pterosaurios, los primeros vertebrados capaces de volar, surgieron a partir de pequeños arcosaurios con membranas entre los dedos. Al principio eran torpes y pequeños, pero sus descendientes llegarían a tener envergaduras mayores que un autobús. El mundo, que había sido un cementerio, se llenaba nuevamente de movimiento. A medida que los ecosistemas se diversificaban, el oxígeno atmosférico comenzó a aumentar. Las plantas devolvían equilibrio al aire y a los suelos. Las lluvias, más regulares, alimentaban ríos que volvían a sostener vida. La temperatura global seguía siendo alta, pero la estabilidad regresaba poco a poco. La Tierra respiraba de nuevo. No obstante, este renacimiento no estuvo libre de tragedias. Cada avance era frágil, cada especie nueva un experimento. Los volcanes seguían activos en algunas regiones, lanzando nubes de ceniza que provocaban inviernos breves y cambios bruscos de temperatura. Los océanos, aunque menos tóxicos, todavía sufrían oleadas periódicas de hipoxia. En algunos lugares, el agua aún brillaba con reflejos verdosos de bacterias que sobrevivían al veneno del azufre. Pero incluso en medio de esas condiciones, los animales del Triásico se adaptaron con una velocidad sorprendente. Era como si la vida hubiera aprendido de su trauma anterior. Las especies evolucionaban más rápido, aprovechando cada oportunidad ecológica. El resultado fue un auge evolutivo sin precedentes, nuevas formas de dientes, patas, pulmones y corazones. Fue el gran laboratorio de la evolución, una era de prototipos y de innovaciones biológicas. Los científicos creen que este proceso de experimentación constante fue lo que permitió el ascenso de los dinosaurios. Su capacidad de moverse con eficiencia, su respiración avanzada y su resistencia al calor los convirtieron en los herederos naturales de un mundo recién reconstruido. Y mientras ellos se levantaban, los antiguos linajes del Pérmico, como los dicinodontes, comenzaron finalmente a desaparecer. El Triásico fue, en esencia, el puente entre la destrucción y la gloria, un periodo donde la Tierra aprendió a reinventarse. Los desiertos del Pérmico dieron paso a valles verdes, los mares venenosos se convirtieron en océanos azul profundo, y los cielos, una vez cubiertos de polvo volcánico, se despejaron para dejar paso a los primeros vuelos. La gran mortandad había borrado casi todo, pero también había creado un escenario limpio donde la evolución podía empezar de nuevo. El precio fue inimaginable.
pero el resultado sería una explosión de vida como nunca antes se había visto. La Tierra, contra todo pronóstico, estaba lista para su siguiente acto, y lo que se avecinaba cambiaría el destino del planeta para siempre. El mundo había cambiado para siempre. De los escombros del Pérmico emergió un planeta completamente nuevo, más cálido, más seco y más impredecible. Pero, por primera vez en millones de años, la vida había logrado dominar de nuevo la Tierra. Durante los últimos millones de años del Triásico, los ecosistemas alcanzaron una estabilidad que no se veía desde antes de la extinción. Las selvas se expandieron, los desiertos retrocedieron y los océanos recuperaron su azul profundo. Las lluvias ácidas habían cesado, y los cielos, antes llenos de polvo volcánico, se habían despejado. El aire era respirable otra vez. Los continentes seguían unidos en una sola masa de tierra, Pangea. Era un supercontinente gigantesco que se extendía de polo a polo, rodeado por un único océano llamado Panzalasa. Su tamaño generaba climas extremos, sequías intensas en el interior, lluvias torrenciales en las costas y vientos permanentes que moldeaban las dunas y los valles. La vida tuvo que adaptarse a este mundo cambiante. Las coníferas y los helechos gigantes formaron los primeros bosques del nuevo planeta. En ellos se escuchaban los chillidos de los cinodontes carnívoros, los descendientes más ágiles de los antiguos mamíferos reptilianos. Eran cazadores veloces, con cuerpos pequeños, hocicos largos y dientes especializados. Tenían un metabolismo elevado y probablemente pelaje fino para mantener la temperatura corporal. Eran el preludio de los verdaderos mamíferos que llegarían después. Los dicinodontes, los herbívoros dominantes del inicio del Triásico, aún sobrevivían en el sur de Pangea, pero eran sombras de su pasado. Las nuevas condiciones favorecían a criaturas más grandes y móviles. En las llanuras abiertas surgieron los plateosaurios, herbívoros de cuello largo que se alzaban sobre sus patas traseras para alcanzar las ramas altas. Medían más de 8 metros de largo y pesaban toneladas. Donde antes solo había desolación, ahora caminaban los primeros gigantes. En los ríos y lagos aparecieron anfibios colosales, como el Mastodonsaurus, un depredador con cabeza aplastada que podía alcanzar 6 metros de longitud. Pasaba la mayor parte del tiempo oculto bajo el agua, esperando a que alguna presa se acercara a beber. Su cuerpo era una reliquia del pasado, un recuerdo vivo del Pérmico, pero aún era un cazador formidable. Sin embargo, los verdaderos amos del Triásico no tardaron en reclamar su trono. Los arcosaurios. Este grupo descendiente de los reptiles supervivientes de la Gran Mortandad había evolucionado con rapidez. Su postura erguida y sus sistemas respiratorios avanzados les daban una ventaja indiscutible. Los había de todo tipo, depredadores, carroñeros, herbívoros y pronto voladores. Entre los carnívoros destacaban los rauisuquios, depredadores bípedos de más de 4 metros, con patas largas y una mandíbula poderosa. Sus cuerpos eran delgados, veloces, diseñados para correr y atacar con precisión. En los pantanos, sus parientes cuadrúpedos acechaban como cocodrilos gigantes, y sobre ellos, en los cielos, comenzaban a volar los primeros pterosaurios. Los pterosaurios fueron una auténtica revolución. Con alas formadas por membranas sostenidas por un dedo alargado, dominaron los cielos millones de años antes que las aves. Se alimentaban de peces, insectos y pequeños vertebrados, y en pocos millones de años se diversificaron en una multitud de formas. Desde criaturas del tamaño de una gaviota hasta monstruos alados con la envergadura de un avión, los pterosaurios abrieron la puerta a un nuevo reino, el del aire. Mientras tanto, los océanos se transformaron en una arena de caza brillante y despiadada. Los ictiosaurios, los reptiles pez, se convirtieron en los nuevos depredadores marinos. Su cuerpo era una obra maestra de la evolución, fusiforme, hidrodinámico, con aletas dorsales y cola vertical. Respiraban aire, pero cazaban bajo el agua con una velocidad impresionante. Tenían ojos enormes, adaptados para ver en las profundidades, y una visión que les permitía detectar movimiento incluso en la penumbra marina. Más tarde aparecerían otros gigantes del mar, como los pliosaurios y los notosaurios, pero el ictiosaurio fue el pionero, el símbolo de que la vida había recuperado su esplendor. En un planeta que una vez había sido un cementerio tóxico, el mar volvía a llenarse de movimiento. Y poco a poco los dinosaurios comenzaron a ocupar su lugar. Al principio eran pequeños, ágiles, casi insignificantes comparados con otros reptiles. Pero su estructura ósea, su postura erguida y su sistema respiratorio les daban una ventaja insuperable. Podían correr sin sobrecalentarse, respirar mejor y soportar climas extremos. Con el tiempo, esa combinación los convertiría en los dueños absolutos del planeta. El Triásico Medio fue un periodo de oportunidades.
Cada desastre anterior había abierto un nicho nuevo. Donde antes no había vida, ahora florecían ecosistemas enteros. En los bosques, insectos gigantes transportaban polen, ayudando a que las plantas colonizaran nuevas áreas. En los desiertos, reptiles acorazados como los aetosaurs caminaban entre las dunas, cubiertos de placas óseas que reflejaban el sol. En las costas, los anfibios más primitivos compartían su territorio con reptiles semiacuáticos que cazaban a la orilla del agua. Era un mundo en transformación continua, pero también era un planeta que había aprendido de su pasado. Los ecosistemas eran más resilientes, las especies se adaptaban más rápido, y aunque la Tierra aún era un lugar impredecible, ya no era un infierno. Era un mundo nuevo que comenzaba a soñar. Sin embargo, la historia de la vida en la Tierra siempre avanza entre el equilibrio y el colapso. En el final del Triásico, cuando el planeta parecía haber alcanzado la estabilidad definitiva, la corteza terrestre volvió a romperse. Pangea empezó a fragmentarse, abriendo grietas y fracturas por las que brotaron nuevas erupciones volcánicas. Las liberaciones masivas de dióxido de carbono provocaron otro calentamiento global, y una nueva oleada de extinciones barrió la vida. Esta vez, sin embargo, el golpe no fue tan mortal. Muchos linajes sobrevivieron, y entre los supervivientes estaban ellos, los dinosaurios. La nueva crisis eliminó a muchos competidores, dejando el camino libre para que los dinosaurios se expandieran por todo el planeta. En las siguientes decenas de millones de años se convertirían en las criaturas más exitosas que la Tierra había visto hasta entonces. Así fue como, a partir de una extinción que casi acabó con todo, surgió la era de los gigantes. Los árboles crecieron más altos, los herbívoros se volvieron más grandes, los depredadores más feroces y los cielos se llenaron de alas. El planeta, que una vez había sido una pesadilla volcánica, renació como un jardín lleno de monstruos. Pero incluso en medio de esa gloria el pasado nunca desapareció del todo. Bajo los bosques del Triásico, pequeños mamíferos nocturnos descendientes de los cinodontes corrían entre las sombras, esquivando las pisadas de los gigantes. Eran los herederos silenciosos del Pérmico, testigos de un mundo que había muerto y vuelto a nacer. Cada respiración, cada hoja, cada huella en el barro era el resultado de millones de años de sufrimiento y resistencia. La Tierra había atravesado su purgatorio y había salido del otro lado, distinta pero viva. Lo imposible había ocurrido. De la mayor extinción en la historia del planeta había surgido la mayor explosión de vida que jamás existiría. Y aunque millones de años después, otra extinción borraría a los dinosaurios, la lección del Pérmico seguiría escrita en cada fósil. La vida siempre encuentra una forma de empezar de nuevo.